Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa de Ignorancia y otros males, un espacio para discutir y hablar sobre temas interesantes y curiosos. Como siempre me presento, yo soy Abner Tobar para servirle a usted y a Kukulkan. Y están aquí el día de hoy conmigo el joven Víctor, como ya es costumbre, Hola, y Baruch aquí Eliseo. existiendo. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo están? Cuéntenos, platíquenos, ilústrenos. Pues bien, legalmente ya soy legal, ya tengo INE. Ya eres cancha reglamentaria. Sí, ya. Tú, Baruch, Pensé que ibas a también. decir algo como de legalmente tengo que decir que estoy bien o Ah, algo así. Por mi psicóloga debo decir que estoy bien también, ¿no? en fin, aquí existiendo como siempre, ¿no? Ya se lo saben. El día de Mañana es hoy, 15 de septiembre, mañana es día de tragar. siempre es día de tragar, güey. No creo que quieras morir de inanición. No. No, me refiero a tragar de una manera Es más comunal. desatada. Tragar pozole, Sí, güey. Está así como tragar, no Navidad. comer. Hoy, Ajá, mira, esa es la diferencia. Yo no voy a septiembre. comer pozole, y ahora sí se me antojaba. Ah, yo ya comí pozole, güey. Lo, lo, Perro. Igual. para los que cumplen en septiembre, güey, es comer pastel, pozole y bolillo. Pastel por su cumpleaños, pozole por Diarrea ser mes patrio y asegurada. bolillo para el susto por los pinches temblores, güey. Ya pasó uno, falta otro. Ya, aguas el domingo. Yo nomás digo, ándense alerta. Siempre esténse alerta, ¿ok? No se esperen al domingo. Siempre esténse alerta. Qué puto miedo. Neta, qué puto miedo. Como el meme, ¿no? ¡Ey, Argentina, mira lo que Chile me enseñó a hacer y pinche México temblando! Un saludo a Chile, los queremos un chingo. En especial yo. Soy En muy fan especial. del Chile. Yo igual me gusta el chile. No, no es cierto. Me Ay, no encanta su sueno acento. mal. ¿Cómo es eso de que eres muy Gordo. fan del Chile, güey? Bueno, no. No, no es cierto. Bueno, eres muy fan de Chile y del Chile. De De Chile, Chile. el país. Ok, de Sí, del Chile. país. Ujú. Y del De que se sus. come también, güey. Pues no, no soy tan fan. Bueno, me encantan los chilaquiles. El habanero, güey. ¡Mua! En fin. Mucho rollo, pero ya saben que nos solemos ir como hilo de media, pero es parte de nosotros, ¿no? No lo podemos evitar, discúlpenos. Es el chiste del podcast. Si no, Exacto. váyanse a leer Wikipedia o algo así. Entonces, el día de hoy queremos seguir hablando de nuestro querido México mágico, aprovechando que estamos en septiembre, sí, señores, y volvería a poner el jarabe tapatío, pero en el episodio pasado en YouTube nos lo reclamaron por copyright. Sí, aparentemente el jarabe tapatío tiene copyright. ¿De Así quién, que ¿de quién tiene los derechos del jarabe tapatío? no tengo idea, güey, pero puse un fragmento de la canción y me Se reclamaron el supone que episodio. el YouTube te dice quién lo reclamó, ¿no? No sé, güey, Ajá. no, o sea, no vi si decía, que Juanito Pérez tenía los derechos, nada más vi que me decía, reclamo por Warner incumplimiento Bros. de copyright. Ok, no Mm, lo pongas. No, 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 no lo pongo. Y Tócalo con sí, tu guitarra. también lo reconoce, Solo güey. en 8 bits. 8 bits. Puta. Bueno, entonces, Estaría continuando. de hecho, sí, en 8 bits no lo reconoce. No mames, De hecho, hay varios canales que usan las canciones en 8 bits, precisamente por eso. eso es un nuevo dato que Sí. no conocía. Ya veremos cómo arreglamos ese pedo. En fin, no es como que nos importe el reclamo porque pues no tenemos monetización en el canal, así que no es como que nos fueran a pagar siquiera por el capítulo, aunque no nos lo hubieran Nos, es- reclamado. nos están quitando 2 pesos nada más. Que es lo que estamos ganando actualmente si se contara. Mm, en fin, pero bueno, ¿les parece si entonces ya empezamos con el tema de hoy? A ver, va, dale. Que está de locos. Sí, que Exacto, nunca, precisamente para nunca mejor celebrar dicho. nuestro país lo vamos a denigrar. Ok. De hecho, también la próxima semana, no quiero decir nada porque
que todavía no sabemos si se va a tocar el tema, pero la próxima semana también va a ser un tema ahí medio, Medio ¿cómo de... decirlo? No Va a haber un sé, invitado lo vamos a dejar especial en suspenso, güey, lo vamos a dejar en suspenso. y un sorteo de una Play 5. Sí, Imaginaria. vamos a ver quién de los suscriptores nos la regala. No, no es cierto. Estaría Bueno, chido que pasara. no mames, güey, no. Entonces, como es bien sabido, hay episodios oscuros en la historia. Capítulos que nos eriza la piel el tan solo recordar y aún más nos avergüenza de reconocer como parte de nosotros. Pero por más que los querramos borrar y hundir en el olvido, están escritos en nosotros con la indeleble tinta de la memoria y el sufrimiento, un eterno recuerdo atemporal de nuestros actos. Pero es necesario ser conscientes de estos y aceptarlos para poder crecer y progresar. El día de hoy, recién cumplido otro año del inicio de la lucha por nuestra independencia y pasado también el 111º aniversario de la construcción de la edificación que nos brinda tema de conversación y discusión el día de hoy, recordaremos justamente uno de esos capítulos negros que se encuentran escritos en las crónicas de este país, México. El día de hoy abriremos las puertas del infierno y visitaremos el Palacio de la Locura. La grasa. Chinga tu madre, Baruch. También era un lugar lleno de bastantes trastornados mentales. Vato, escribió una introducción acá bien dramática y todo, y me la mataste completamente, güey. Es que lo decías tan serio y no aguanté. Es mi instinto. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me recordó a Scott Lang en el capítulo de zombies. La cabecita, güey. Sí. Ah, spoiler alert. Ah, ya, sí, Y cierto. perdón, por si estaban viendo What If, una disculpa. Igual véanlo, está muy chido. No les dijimos del De Thanos hecho, zombie. salen los trailers. Ok. O de T'Challa sin pierna. O te Chala sin pierna, güey. Entonces, hoy vamos a recordar la historia del Hospital General Psiquiátrico La Castañeda. Así es, señores y Chan, señoras. chan, chan. Hoy va a estar de locos. Badum, psh. Ay, pendejo, sí me dolió. Entonces, Inserte risas delatadas. risas enlatadas. No, inserte un sonido de Dross. El tin de piano. Ándale. Mames. O de Soul. No, ¿cómo se llama este vato que hace teorías de series? Sí, es Soul, ¿no? Sí, creo Sí, que el sí. único, ¿no? Es que hay un chingo, güey, que hacen teorías de eso. Está Soul, está Luljea, está creo que incluso tú Milo hace con Milo, no me acuerdo cómo se llama el canal, tiene teorías. Hay un chingo. Pero en fin, La zona C, no, la zona cero no. pendejo. Ese vato me cae bien. Creo Sí. que no lo ubico. De hecho, se parece a ti. Sí. Ah, ok, gracias. Lo voy a buscar. Tocayo, no tocayo, ¿cómo se dice? ¿Gemelo? Tocayo de cara. Mi, Doppelganger. mi gemelo Algo perdido. así. Mi doppelganger. Entonces, a inicios del siglo XX, el entonces presidente general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori habló con un empresario amigo suyo, don Ignacio Torres Adalid, también conocido como el Rey del Pulque. No creo que sea necesario especificarles de qué era su empresa, quien accedería a cederle una buena parte de la hacienda conocida como La Castañeda, ubicada en Mixcoac, en la Ciudad de México. Es así que en este terreno se edificaría el Hospital General Psiquiátrico, homónimo a la hacienda, que iniciaría operaciones exactamente el 1 de septiembre del año de 1910. Se abrirían sus puertas a los pacientes mentales, ¿ok? De 1910. Fue más o menos contemporánea a la revolución, ¿no? Y qué bueno que tocas ese punto porque un poquito más adelante vamos a explicar la importancia de ese dato, ¿ok? Que, bueno, la edificación
estaba basada en otro hospital psiquiátrico manicomio, ubicado en Francia, creo, Sí, En en París, Francia. en justamente. París, la Era ciudad del en amor. el hospital, a ver, deja ver si el nombre Aquí lo empezaba tengo yo a con, la mano, creo. empezaba con Che, El Che Guevara, no. Charenton. Bueno, Charenton, el hospital de Charenton, en París, Francia. Ya ven que a don Porfirio le mamaban los franceses, güey. Tanto así que se fue allá cuando lo exiliaron y pues allá se murió el vato y allá lo enterraron. Entonces, no sé, como que el vato siempre fue muy, afín a los europeos, ¿no? Aunque quién sabe si los europeos a él. Entonces, Lo más seguro es que sí, bueno, por algo lo enterraron allá. en fin, el punto es, Entendí la risa, cállate. no, o sea, tú dijiste lo enterraron, no se lo enterraron, güey, ese fue a su yerno. Pero entiendo que la risa era por eso. Sí era su yerno, ¿no? El vato del baile de los 41 que dicen que el vato era gay. No tengo idea. No me acuerdo, no sé si me estoy confundiendo, pero espero que no. Si es así, ustedes corríjanme, por favor, ya como chingan los grupos de WhatsApp. Regresando al tema, efectivamente, el Hospital de la Castañeda basó mucho su arquitectura en el hospital de... Acabo de decir el nombre y se me fue, cabrón, no mames. Shanderton, ¿no? Charlie Charenton, el hospital de Charenton, Alexander. ubicado en París, Francia. Justamente Arturo Quintana llevó piedra por piedra lo que sería la fachada de ese hospital al terreno, a la hacienda. El hospital, al abrir sus puertas, contaba con un total bueno, estaba estructurado con un edificio central, que era como lo que es la administración y todo ese pedo, y los edificios alrededor de ese, que estaban divididos en pabellones. En particular, al menos los que yo encontré, la división, son pabellón de pacientes distinguidos, que como podrán imaginarse, y como pasaba muy similar en Lecumberri, el Palacio Negro, del cual espero también podamos hablar en un futuro episodio, era un pabellón dedicado especialmente para gente de billete, cuando su familia los ingresaba y pagaba pues para que tuviera un buen trato. Les repito, lo mismo que Lecumberri, es el mismo vato que hizo Lecumberri, ¿ok? Recuerden eso. Porfirio Díaz es el mismo vato que hizo Lecumberri. Tiene el pabellón de pacientes distinguidos, que era esto, gente rica, los metían y tenían todos los privilegios que pudieran, ¿no? Ya saben, clasismo. Estaba el pabellón de observación, que era, digamos que el primero a donde entraban todos los pacientes, salvo los peligrosos y los distinguidos, que era donde básicamente los recibían, los diagnosticaban y ahí veían a qué pabellón mandarlo. Tenían el pabellón de pacientes peligrosos, lo que les decía, este hospital recibía muchos pacientes de juzgados, de cárceles. Entonces, esos pacientes iban directo a este pabellón, como les decía, ellos tampoco pasaban por el pabellón de observación. Estaba el pabellón de epilépticos, sí, En sí epilépticos pasaba aparentemente, ¿eh? No, que en sí pasaban muchos pacientes. Ahora Sí, imagínate. entonces, tenían el pabellón de epilépticos porque en ese tiempo el tener epilepsia se creía que era un trastorno mental. Estaba el Y el que pabellón, viene creo que es el que más horrible se me hace desde el nombre. Es, no es bonito, ¿cuál? o al menos por el nombre por el que lo encontré yo. ¿El pabellón de sifilíticos? No, el pabellón de los imbéciles. Ah, sí, Sí, Eran creo que pacientes era con de retraso falta mental. sí. notable. De hecho, eso está chistoso porque anteriormente en psiquiatría, en psicología, existía el diagnóstico de imbecilidad. Sí, Vaya. actualmente no puedes decir ni loco en un manicomio porque te corrigen. Es que, o sea, de hecho, un dato curioso, el petiso orejudo fue diagnosticado como imbécil crónico, si no mal recuerdo. Imagínate. Y tenía cara de imbécil, güey, pero no era, o sea, el vato tenía más cerebro de lo que aparentaba, ¿ok? No vamos a decir que era un pinche Moriarty, pero no sé, también lo ayudaba mucho que justamente tenía apariencia como de pendejo, entonces la gente no sospechaba de él.
En fin, es otro tema, es harina de otro costal. El pabellón de imbéciles y el pabellón de pacientes infecciosos, que aquí eran los enfermos que tenían confirmada la presencia de alguna enfermedad infecciosa, entre tuberculosis, entre sífilis, lepra había en ese tiempo todavía, tifoidea, o sea, todo ese tipo de enfermedades los pacientes los llevaban a ese pabellón pues, para que no hicieran su cagadero y regaran la infección entre, O sea, entre ellos sí. sí, pero entre los demás pacientes no. Pero también incluían a prostitutas, incluso sin haber detectado ninguna enfermedad. Justamente, y es que ese es otro punto muy culero. Si eras prostituta, vas a la Castañeda. No, o sea, eres O sea, prostituta, es que si estás eres, loca, güey. O sea, eres prostituta, es que eh, estás loca, güey. No o mames. si eres homosexual, pues estás loco, no mereces vivir en sociedad como el resto, o sea, es, eran otros tiempos. Les recuerdo, esto es el porfiriato, así que se pueden hacer una idea muy, muy cercana de cómo funcionaban las cosas en ese tiempo, ¿no? ¿Qué? Bueno, bajo estos parámetros, el 60% de la generación centennial estaríamos ahí metidos. Es muy posible. Y Entonces, mira que dije estaríamos incluyéndome para que no me vayan a funar al rato, o sea. así como que, pinche mamón, que dices que toda la generación, o sea, gente se está No, o sea, incluyendo. yo también. Entonces, en fin, en sus casi 6 décadas de funcionamiento, no, casi fueron 6 décadas, sí, cierto, ¿no? No, aguanta, Sí, cerró por el 50 sesenta y no, ocho. casi 60 no, sí fueron casi 60 de ser 60 años hubiera sido hasta el 70 pero estuvo a 2 décadas, a 2 años de cumplir las 6 décadas, en fin, en sus casi 6 décadas de funcionamiento, en la Castañeda albergó a casi 60,000 pacientes, ¿ok? Este, De ese cálculo, de esa cifra, ¿tú cuántos crees que realmente fueran personas con algún problema? la verdad no tengo idea y me daría miedo ver una cifra que digas, no sé, la mitad o una tercera parte de los pacientes eran realmente los únicos que tenían un motivo real para estar allá adentro. No sé por qué siento que sería algo así, güey. No sé. Dado los tiempos que eran, yo creo que sí, ¿no? Ujú. Es que se internaban a alcohólicos. O sea, sí Sí, es una enfermedad, pero no como para estar en un psiquiatra. ahorita justamente vamos a ver un par de ejemplos de qué clase de requisitos podías cumplir para terminar internado en la Castañeda. Y Muy vamos a jugar un juego de a ver con cuántos nos identificamos. Si no, culo si no lo hacen. challenge de la Castañeda. Alza un dedo Ajá. por cada Güey, síntoma que te internaría en él. vamos a hacer esa madre, güey, en Instagram. Hay que hacer algo así, güey. En Instagram, güey. Cada Ey, uno, que cada uno en su Instagram personal lo haga y ya lo compartimos desde el de Dion. vamos a hacer un juego, güey. Cada que escuchen un síntoma o algo por lo que podrían ser internados en la Castañeda, échense un shot. Y vamos a ver cuánto tardan en quedarse pedos. Ay, pero es que esto se va a subir hasta el viernes, ¿verdad? Sí, cierto. Hubiera estado chido para mañana. Ya ni pedo, güey. Igual, mira, para mañana no es como que necesitemos decirles que tomen, güey. Yo me voy a alcoholizar, y eso que no tomo. Como debe de ser. No, Como DVD, soy mexicano. mira, yo a lo mucho me tomaría un tequila y ya. No soy mucho de tomar, pero me estoy yendo por otro lado, ¿no? Entonces, les decía, fueron casi 60,000 pacientes, sí, casi 60,000 pacientes en esas 6 décadas de funcionamiento. Dentro del hospital se formaban a médicos No, interesados no en las... fueron. ¿Mm? No, es que no me acuerdo cuántos eran. Creo que sí hay como 601,000, algo así. O sea, ¿sí fueron más? Sí, eran un Sí. montón. A lo Ahorita mejor me déjame ver si equivoqué, encuentro el dato. a lo mejor me equivoqué al Pues escribir casi el dato. siempre estaba lleno Sí, y ves su tamaño. Aquí está. La ah, Castañeda albergó alrededor de 61,480 pacientes ¿ya durante viste, sus Sira? 58 años de existencia. Entonces, Ujú. eliminen el casi, 60,000 y pico. Entonces, en el hospital, todos los doctores, los médicos que se interesaban en lo que hoy en día es la psiquiatría, patologías mentales, eran formados en ese hospital, era su escuela, porque en ese tiempo la psiquiatría no estaba integrada
digamos, a la cuestión universitaria. No es como que en ese tiempo pudieras estudiar la carrera de psiquiatría o que siquiera hubiera algo formado como tal alrededor de la psiquiatría en México. De hecho, no me acuerdo si es Cristina Sacristán o quién es, quien refiere justamente que en México, como pasó en muchos otros países, en México la psiquiatría creció muy ligada al manicomio. No se hizo una disciplina por sí sola que tratara de estudiar, no. O sea, era un concepto muy en pañales. Entonces, las personas interesadas en esta materia se formaban dentro del hospital. No tenían una formación profesional porque no existía en ese tiempo. Era muy empírico el pedo en ese sentido. Entonces, se imaginarán entonces, digamos que el proceso que atravesó en sus inicios la psiquiatría en el país. Estamos hablando de una materia hoy en día muy Digamos que, importante. digamos que con los pacientes no era muy amistoso el asunto. Ahorita vamos a ver más o menos cómo estuvo el pedo, porque en un inicio no era la intención, digámoslo así. Bueno, lo que les decíamos, para que se hagan una idea un poquito más específica de dónde estaba este hospital, estaba en lo que después fue Torres de Mixcoac, más o menos desde ahí, abarcaba lo que era el Instituto de Epidemiología, lo que creo que se llamaba Instituto de la Comunicación Humana, no estoy muy seguro, la colonia Plateros y un par de colonias más, o sea, estaba grande la chingadera, estaba grande de madres. De hecho, la describen en la página que encontré, la describen como una ciudad, una mini ciudad de locos. Sí, sí, y ahorita también hay otra comparación como que bueno, una descripción en un solo Creo que la concepto que me gustó llamaban mucho. Laropópolis, algo así. No mames, güey. No, Sí, no. así lo llegan a mencionar. Ciudad Arkham, güey. Algo así. Es como Arkham City, güey. Bueno, entonces, este, el manicomio empezó a cumplir varias funciones, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿a qué te refieres? Digamos que no solo internabas a locos, llegó a funcionar como una especie de prisión, como una especie también de albergue, como refugio. Eh, digamos que se descontroló muy cabrón el pedo ahí. ¿Por qué? Lo que decíamos hace rato, en un inicio, el hospital inició con una intención genuina con un interés científico en aprender, en mejorar y aplicar los tratamientos psiquiátricos, en la investigación. O sea, tenía un buen propósito en un inicio. Pero ¿qué pasó? Les recuerdo la fecha, 1 de septiembre de 1910. Por si les suena el año y se acuerdan de sus clases de historia de la primaria, bueno, si estudiaron aquí en México, ¿no? En otros países no sé si se los enseñan, igual y no, quién sabe, no tengo idea, pero Pero en quiero suponer 1900 que en cada país les enseñan sus propias revoluciones e independencias, ¿no? también aquí nos enseñan las 13 colonias, güey, entonces, bueno, pero es que es Estados Unidos, es Pero potencia. sí, forma parte de una historia universal. Sí, en fin, entonces, en 1910, un par de meses después de la fundación, de la inauguración del Hospital de la Castañeda, estalla la Revolución Mexicana, lo que conllevó también al, podemos decir, derrocamiento, a la abdicación. ¿Cuál es la palabra correcta? Mandaron a la Mm, chingada a Porfirio Díaz, ¿ok? En términos simples, Ajá, se fue a la verga. Bueno, en realidad a Francia, pero metafóricamente se fue a la verga. se fue al To- ranchito de López Obrador. ah, al de Fox, güey. Oye, está hermoso esa hacienda, güey. Nunca la he visto, pero no lo dudo. El vato ya se siente youtuber. ¿Fox o AMLO? Sí, no, ¿Fox? Fox. Ah, que Le sigo un estuvo montón de influencers en su hacienda. a la verga. Estuvo hospitalizado por COVID, creo, junto con su esposa, No tengo idea. De hecho, el vato de junto Bruta con Marta. Cocina estuvo con Fox. Ah, su pinche madre, güey. ¿No viste sus videos del viaje a México que hizo? No todos. Vi algunos. Con el vato, el Muñoz. No El me acuerdo su pendejete nombre. Muñoz. Ajá, ese. Sí, pinche Sí, sorete. llegaron a la hacienda de Fox. Mamalón, güey. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí. Porfirio Díaz se fue a la verga, ¿ok? Entonces,
como se imaginarán, el que construyó este hospital, su mayor benefactor, podemos decirlo así, este, todo lo que lo Dejó de existir prácticamente. Ajá, su apoyo en el gobierno valió verga, ¿ok? Retomando un poquito lo que les decía hace rato de que fue construido con un genuino interés de ayudar, la idea era construirlo como un hospital modelo. ¿Por qué? Porque en su momento no había hospitales psiquiátricos en México. Había personas con Había trastornos. manicomios tal cual. No sé si esos surgieron años después. No, no fue después, tengo entendido, porque hasta donde sé, lo único que había era hasta donde sé no eran como manicomios como tal, sino que eran hospitales donde tenían a gente con trastornos mentales, en lo que se conoce como el Hospital de la Canoa, y el otro era San Hipólito, la clínica de San Hipólito. Estaban en las clínicas de San Hipólito y lo que se conoció como la Canoa, igual en Ciudad de México. Pero ya una vez construido la Castañeda, varios pacientes de ahí, pues los pacientes con problemas mentales que tenían ahí, fueron transferidos a la Castañeda, que tenía ya más ese propósito más como, ¿cómo se dice? Más específico de ser un psiquiátrico, un manicomio, o como lo conocemos por acá por mi ranchito, la Casa de la Risa. Entonces, les digo, de ahí fueron mandando los pacientes. Y una vez estallada, regresando a lo que estábamos, una vez estalló la revolución y Porfirio Díaz se fue a la verga, las condiciones del hospital decayeron, porque entre el movimiento en Como todo en sí, este país en un cambio de gobierno. ajá, entre el movimiento en sí que hizo, que dejó muy mal parado al país, entre el pedo de que el gobierno que lo construyó y que supongo tenía más como intenciones de apoyarlo, quiero pensar, se había ido. Entre todo ese rollo, hubo una escasez de recursos muy cabrona después de estallada la revolución. Esta escasez hizo que las condiciones del hospital y de o sea, de las instalaciones y de los servicios como tal fueran decayendo. Eran condiciones deplorables. Ahorita les comento un ejemplo muy crudo del nivel de pobreza que llegó a percibir ese hospital, que quiero pensar, hacen mención de que el pabellón de distinguidos, les digo, tenía familias ricas, entonces hacían donaciones al hospital, pero no sé qué tanto haya valido madres eso después de que estalló la revolución. En fin, entonces las condiciones empezaron a empeorar. En este punto fue donde ya empezó digamos, a hacer otras actividades. Lo que les decía, llegó a servir como albergue, como refugio, y era una especie de, a lo mejor no es la palabra correcta, pero lo que les decía, digamos, una cárcel. Eh, y digamos que de por sí con el gobierno posterior como que no tenía mucha flexibilidad, como que no se podía, como que el hospital como tal no podía decirle que no al gobierno, no podía, digamos, defenderse de alguna manera. ¿A qué me refiero? A que empezaron a recibir muchas personas de la calle, empezaron a recibir lo que les decía también en los pacientes ¿de qué les había dicho? De cárceles, de juzgados. Cuando dijiste defenderse, me imaginé a los pacientes mentales con armadura defendiendo el hospital. Sería una imagen muy, muy rara. Algunos peleando bien, otros peleando contra sus propios demonios, Peleando ellos otros solitos. peleando contra su propio equipo, peleando ellos solos, o sea. Es como que cállate, no, tú cállate. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ok, regresamos de este pequeño corte comercial. Nos habíamos quedado en que justamente tras estallar la revolución, digamos, todo el apoyo que recibió el hospital se fue al carajo y entre otras cosas empezó también a funcionar, entre otras cosas, les decía de albergue, de una especie de refugio. Recibían a vagabundos, gente sin hogar. Entonces,
algo que creo que fue parte de lo que el gobierno, no entendí bien ese dato, si ustedes me pueden corregir, se los agradeceré, pero según entendí como que el gobierno era parte de lo que le exigía al hospital. En un principio el hospital te pedía un certificado médico para poder ingresar, donde dijera que no tuvieras ninguna enfermedad infecciosa ni nada, como lo que les mencionamos hace rato, sífilis, tifoidea, tuberculosis, etc, 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 etc. Homosexualidad. Pero cuando empezaron a recibir a gente de la calle y demás, sin hogar, era de que no, me vale verga, recíbelos así, sin el pinche certificado, me vale madres, que entren. Entonces, no, ahora sí que no podían decir que no estaban en las mejores condiciones. Y otra cosa que mencionan, perdón, necesito tomar agua. Ay, güey, otra cosa que mencionan es que llegó el punto en el que los pacientes también podían ir y venir cuando quisieran. O sea, de plano era como que pedían un permiso y se paseaban y salían y a veces incluso ya no regresaban, o a veces como la situación estaba muy de la verga, regresaban al manicomio porque pues no tenían otro pinche lugar a donde llegar, ¿no? O sea, la neta, Me imagino que esto solo funcionaba con ciertos pacientes, ¿no? es que es lo que no sé, güey, porque hablan de Porque que, imagínate que alguien peligroso se saliera así como así, o sea, no. bueno, ajá, A lo pero, mejor, o sea, sí hay registros de que estos pacientes ya como que, imagino que era más como de los pacientes tranquilos, ¿no? De que estos pacientes ya era como que estaban como Pedro por su casa y podían salir y entrar cuando quisieran, no sé. O sea, era un pedo muy desorganizado, había escasez de recursos, la situación estaba de la chingada, misma razón por la que muchos les digo, regresaban y era eso para ellos, un albergue. Porque, güey, o sea, también oí que luego oí que también había como nada más un psiquiatra para todos. sí, justamente, había muy pocos médicos, ese es otro punto y es parte de las escaseces. Había muy pocos doctores para todo el psiquiátrico e incluso había fines de semana en los que dicen que nada más había un solo doctor haciendo guardia para todo el psiquiátrico. Y le recuerdo que era una pendejada estúpidamente grande. O sea, era una buena parte de una pinche hacienda. De un... Era así como Kitsani, pero con locos. Era como el hijo asqueroso de Kitsania y Arkham, ¿no? Literalmente era un Arkham mexicano, casi literalmente. Arkham City. Era un Ya Arkham City tenemos mexicano. título, ¿Qué el pasó? Arkham City de México. Ya tenemos título. Puede ser. No suena mal, no suena mal. O sea, suena un concepto de la chingada por lo que implicaría, ¿no? Pero como No título, estaba muy alejado de lo que era. bueno, sí, tienes un punto. Nada más le Entonces, faltaba un... Yo quería una Harley Quinn allá adentro, que no dudo que hubiera alguno muy similar. puede ser. Quizás, tal vez, a lo mejor. Solo les faltaban villanos con superpoderes. Quién sabe si había algún ¿Quién sabe? Ajá, reo con justo. habilidades psicoquinéticas. Sepa la chingada. De hecho, esto mismo lo llega a decir Que hace pocos me hizo mucha gracia un meme. ¿Por qué? Arkham, Gotham podrá ser un... ¿Qué? Te fuiste. Creo que estás teniendo problemas de conexión. Sí, creo. Ok, Víctor se fue y no sé si tarde mucho en ¿Volverá? regresar. ¿O si volverá? Oh, sí. De hecho, está congelado. Bueno, o sea, la imagen está congelada. Ustedes no lo ven claramente, pero ¿A está qué sigo, puta madre? Ok, ya te escuchamos. Pensé que ibas a revelar un secreto y ya te había secuestrado el gobierno mexicano. No. ¡Ah! Güey, la pinche Guardia Nacional. Madres, creo que se salió de la reunión. Ya valió verga. Sí. Ya valió Creo que verga, gente. gritó. Creo que gritó antes de salir. Sí, güey. Pinche Guardia Nacional, güey, rompiendo la puerta. A ver, hijo de tu chingada madre, ¿qué vas a decir? Verga, güey. Ya volvió a entrar. Vamos a ver si ¿No es un doble? ahora sí se queda adentro. No sé si me escuchan.
Ujú, Ya. ya te oyes. Ah, Te quedaste trabado en algo de, creo que de un meme. sí, del que podrá ser Gotham una ciudad muy horrible, pero todos sus villanos tienen carrera. Ah, y doctorado, güey. Ah, sí. Todos son doctores. Tienes un doctor bueno, una doctora en psiquiatría. Tienes un doctor ¿qué chingados era doctor Crane? Porque sí era doctor el vato, pero no me acuerdo de qué. O sea, el doctor Freeze, el Mr. Freeze también era doctor. Sí, o sea, era como un Arkham en México, pero con el nivel educativo de México. Entonces no esperan encontrarse algún licenciado, ingeniero o doctor entre sus pacientes. A lo mejor en el de distinguidos, quién sabe, pero desafortunadamente las condiciones no eran las mejores en el país en ese entonces, ¿ok? Y de hecho siguen sin serlo. Muchas gracias, AMLO. Pensar que han avanzado, pero bueno. Siguiendo con la Castañeda, les decía que incluso el exdirector del hospital, que si no mal recuerdo es Guillermo Calderón Narváez, el doctor Guillermo Calderón Narváez, hablaba de que a él le llegó a tocar en algunas ocasiones, sí, quedarse él solo, haciendo guardia, porque también hizo guardias en el hospital, haciendo guardia toda la noche, él solo, para todo el hospital, ¿ok? Perdón, así de No, ojete no estaba el es pedo. por sonar mala onda, pero a mí me daría miedo quedarme solo en un hospital psiquiátrico. Y Sí, güey, solo. no sé, da miedo, güey, no, 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 no te culpo, da miedo. Es que sí, sale alguien con un trastorno, no sé, tipo esquizofrenia y piensa que eres un monstruo y te mata. Digo, también, o sea, por algo los tenían organizados por ejemplo, en el pabellón de pacientes peligrosos o agitados, ¿no? Creo que también les llamaban agitados, algo así. Este, Definitivamente estando solo no te acercabas al pabellón de peligrosos, definitivamente. o sea, pues es que es tu chamba, güey. A lo mejor te encontrabas un Winter Soldier allá adentro. Pero, güey, en vez de ser un brazo metálico, es un brazo de paja, güey. Es una manita rascadora. Chatarra. Una cosa esas de dinosaurio que abrías como pinza, güey. ¿Cuál, güey? De las boquitas. ¿Nunca llegaste a ver esos juguetes que eran un de palo largo con dulces y en la punta era un dinosaurio? Que apretabas un gatillo y abría la boca o la cerraba. No. O yo me acuerdo de los que eran como que una pistolita con un resorte y era un guante al final. Nunca tuve Ese. uno de esos, pero sí los llegué a ver. Sí, imagínate uno de esos, güey. Y en vez de ruso, güey, ¿en qué idioma tendrías que controlarlo? En náhuatl, Ajá. A lo mejor. en mixteco, algo así. Necesitamos ¿qué sería? Un maíz soldier, güey. My Soldier. Corn soldier. Un hielo sol. Ok, ya, perdón por nuestras pendejadas. Entonces, Para eso están. también, por ejemplo, refiere Jesús Martínez Malo, me parece, que es un psicoanalista, refiere que en un sentido alegórico o metafórico podíamos referirnos a la Castañeda como una cárcel, es lo que les decíamos. Y como que ponía esta comparación de que un diagnóstico psiquiátrico podía ser considerado o podía ser una sentencia. Que sí, o sea, te dice, no significa, o sea, no es siempre eso, o sea, puede ser una sentencia. Sentencia a quedarte el resto de tu vida en un hospital psiquiátrico bajo observación, medicación. Entonces, en ese sentido metafórico, alegórico, podía ser una cárcel. Y les reiteramos, vamos a hacer mucho énfasis en eso, las condiciones estaban de la chingada, de la verga. Apenas estaba estallando la revolución, bueno, O estaba sea, en proceso la revolución. imagínense Arkham. Sí, sí, o sea, a lo mejor lo decimos entre bromas, pero a lo mejor algo así, ¿no? Nada más que, Siento que estaba peor es que dicen, güey, y dicen que la realidad supera la ficción y sí es cierto, güey, el chile sí es cierto. Es que Entonces, hasta los torturaban. había muchas terapias con electrochoques, güey.
Ay, sí, decían que casi los dejaban en coma de tantos choques. Ahorita vamos a tocar lo del Bueno, coma, güey. que si lo vemos de ese punto no estaba tan mal. En Estados Unidos y en partes de Europa se practicaba la lobotomía. No es que esté mal, es que en su momento no se veía así. Pero, ¿qué va comparado que te piquen con un picahielos el cerebro para quebrarte? O sea, Bueno, o sea, sí, tienes razón, pero lo que podemos sacar de eso es esta idea de que estamos hablando de que la psiquiatría estaba en pañales en ese momento, entonces las prácticas podían llegar a ser bastante inhumanas. estaba al nivel de la Santa Inquisición, más o menos. Podemos... Me la ha quemado. Pendejo. Están tornando cohetes allá abajo y me choca. Ah, pensé que estabas haciendo un chiste por por los de electroshocks, güey. Bueno, también. No lo pensé así, pero también. De la Santa Inquisición. Que, Ay, qué mal pedo, güey. Quedó bien. bueno, sigamos. Estoy de acuerdo. Tratemos de olvidar ese chiste. Que ni Entonces, siquiera fue a propósito. no sé si eso es mejor o peor, güey. No puede Entonces, ser. también en algunos casos, el hospital podía servir para, o sea, recluían ahí a personas en contra de su voluntad. También lo que les decía hace rato es que en los expedientes está esta cuestión de que les decía que había pacientes que incluso entraban y salían a voluntad, ¿no? Les repito, o sea, era un albergue como tal. Es como que, ok, doc, me voy, buenas noches, buenas tardes, ahí se ve, me saluda a su Algo familia, del Oxxo. y es cuando sales, te das cuenta de que no tienes chamba, nadie te contrata, No vives tienes familia. no tienes hogar, güey, vives en una caja debajo de un puente, no, apenas tienes que tragar, entonces, pues te regresas, güey, es como que, sí, Por lo menos ahí dentro tenías un pan duro seguro para comer. de hecho, Y una cama donde dormir. era lo que les daban, güey, un pan duro, ¿Sí? les daban pan duro, o sea, Eran pan del Soriana de hace 3 días. preguntándole a los enfermos, Eso lo muerdes y te rompe los dientes. güey, preguntándole a los enfermos a los doctores, oigan, ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. Ok. Es que, güey, en lo que tardaban en entregarles a todos ya se hacían duros. De hecho, también este señor Guillermo Calderón, sí era Calderón, ¿verdad? No lo estoy cagando, sí, Calderón, el doctor Guillermo Calderón, refiere que a los pacientes tú los veías y traían colgado como un botecito. O sea, hagan de cuenta, imagínense que del cinturón o del pantalón o de donde quieran traían colgado una cuerdita que sostenía un botecito y ahí les ponían la comida. Y eso era su comida, pan duro. ¿Por qué? No el porqué del pan duro, medio lo entiendo. El porqué del botecito, o sea, para no acercarse o cómo. Creo que tiene que ver con eso y con, les reitero, escasísimos recursos. Llegó incluso el punto en el que, o sea, había camas en el hospital, obviamente, pero llegó el punto en el que llegaron a quitar esas camas para hacer a los reos dormir en el piso y que ocuparan menos espacio porque también llegó el pedo de la sobrepoblación del hospital Pues como la mitad de los reclusorios actualmente, güey. y de los hospitales psiquiátricos. Celdas diseñadas para 2 personas lo ocupan 6, 7 vatos. Ya saben que aquí en México donde comen 2, comen 3 y donde caben 6, caben 10. Como dicen, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Y este era un jarrito muy pinche grande. En un rotoplas. Era, En escala, más o menos. No, Ok. más. ok. Es que esa madre ahorita es como 3 unidades habitacionales, un Walmart, una escuela, una cancha. De hecho, había en el espacio donde estaba, tengo entendido que incluso había canchas de fútbol y cosas así. No Y sé tenían si, sus zonas recreativas y todo el asunto. incluso hablan de que la gente que creció en Mixcoac, creo que un cronista, que habla de eso, o sea, él creció entre dementes, entre locos, y así lo refiere, porque los niños pasaban a jugar entre los, ¿cómo dicen? Los locos. No sé, pero espacios en el manicomio, o sea, estaba estúpidamente grande. Sí.
Entonces, y también lo que les decía, esta Cristina Sacristani es una historiadora e investigadora del Instituto Mora, refiere al psiquiátrico como un microcosmos. Hablan, por ejemplo, de que se servían incluso 5,000 comidas al día. Imagínense 5,000 panes duros del Soriana al día. Está cabrón, güey. O a lo mejor era de Caros, no sé, güey. No, es algo más mexicano, güey. La Esperanza. La Esperanza es mexicana. La ideal, güey, ya existía en ese no, no existía en ese entonces. No, no, sí. A ver, vamos La a ver. ideal creo que es del 1912. A ver, vamos a ver. Piensa porque cada 8 días ando ahí comprando pan. Y ahí te pone, no, desde 1912. No sé por qué se acento español, Sí. pero bueno. A ver, Acabo de cometer una estupidez. ¿Cuál? Un suicidio. Tengo el teclado de mi laptop y aparte tengo otro conectado. Se me ocurrió escribir en el que tengo desconectado. Se me olvida que desconecto el teclado para conectar los audífonos y estoy escribiendo en el que está apagado. Y tú, dándole chingos a la computadora, güey. ¿Por qué no escribes, chingada madre? Me acabo de dar cuenta. Chale. Bueno, creo que se fundó en 1927, la ideal. Me falló el cálculo. Bueno, pero pues sí fue contemporáneo. Ándale, entonces podríamos decir que compraban sus ¿cómo? ¿Qué les dije? Como 5 millares, ¿no? 5 millares de bolillos de la ideal. Y sí, en lo que se los repartían se ponía más tieso que Juan Gabriel, ¿no? ¿O que José? O que José. Bueno, no está tan tieso, güey. Ese güey está hecho pinole. Jenny Rivera, Maradona. No, Maradona. se volvió Argentina. Chale. A él cuando lo cremaron salió blanco el polvo. ¿Nunca viste los memes, güey? El forense haciéndole la autopsia a Maradona, el vato todo blanco. Otro que decía, el cielo preparándose para recibir a Maradona. El pinche cielo, güey, las nubes se hicieron líneas, cabrón. Si no entendieron el chiste, se jode. No, no es cierto. Nos acabamos de quedar sin nuestra poca audiencia argentina. Los queremos un chingo de Argentina. A todos los queremos un chingo. Un saludo, Emma, si nos estás escuchando. Entonces, nos habíamos quedado en que el pan estaba más tieso que Juan Gabriel, ¿no? Entonces, les decía, o sea, se llega a definir como un microcosmos incluso esta mini ciudad de locos. Les quiero hacer una cita textual de las palabras de Cristina Rivera García, historiadora y escritora, que habla de cuando empezó a indagar en lo que era la Castañeda. Dice, y cito, yo cuando empecé a hacer la investigación de la Castañeda empecé todavía con estas imágenes muy románticas de la locura. Si la locura estaba del otro lado de la razón, la locura tendría que ser una manera de resistencia, de respuesta. Eso no estaba ahí. No, pues existe la errónea idea de que la locura puede ser romantizable y puede ser algo bueno y no realmente. Es que, o sea, así como lo entendí yo, digo, igual la puedo andar cagando, ¿no? Pero es como no ver a la locura como un trastorno, sino como una forma diferente de pensar o de ver las cosas, una o de rebelión, diferente. como de rebelión ante un sistema normal que es la razón, pero al llegar a la Castañeda es como que verga, no era así. No es tan romántico como se ve. No está tan bonito el pedo. A eso le sumamos lo que les decíamos, los tratos poco humanos, muy, más que por... Eran tratos muy eclesiásticos, ¿no? Es que mira, les recuerdo, la disciplina de la psiquiatría estaba en pañales, entonces, ¿cómo chingados iban a tratar a un enfermo, a un paciente? No es como que llegara alguien a la Castañeda y le dijera, sí, buenas tardes, señor, don Juan Gutiérrez, tenga su risperidona, tómesela 2 veces al día, ya todo bien y bonito, ¿no? O sea, no era, a ver, ven, vato, siéntate aquí, a ver, amárrenlo, ahora sí tráiganme las paletas para darle toques a este güey. O sea, no eran los métodos. Era una época
Era una época donde te picaban con un picayelos la cabeza para curarte la esquizofrenia, según, o sea, Son métodos barbáricos, güey, porque no sabían cómo tratar estas enfermedades. Y no los estoy defendiendo, pero pues no había psiquiatría. Así aprendieron, güey, así aprendieron, es lo que les decía, o sea, los psiquiatras así se formaban, güey. A ver, vente, güey, tus prácticas van a ser darle toques a este güey. Hablando un poquito de uno de los casos de este manicomio, para que se den una idea de lo que podía pensar una persona desde dentro, les voy a contar algo que explica un señor de nombre Alberto Carvajal, si no mal recuerdo, que es también psicoanalista y también investigó mucho de este caso, que dice que lo que les decía de los hospitales que había antes, uno era La Canoa, ¿se acuerdan? De este hospital se transfirieron entre 400, pónganle 420 mujeres, 418, 420 mujeres a La Castañeda en el día de su inauguración, pues para llevarle población. Sí, porque no vas a abrir tu hospital vacío, ¿verdad? Entonces, pues de hecho, la inauguración se trató como algo como si fuera así muy familiar, muy de la alta sociedad, por lo que pude leer. vato, era un pinche evento aristocrático y aunado a eso, era una celebración por la independencia, güey. Era parte de la celebración por la independencia, el evento de la inauguración de la Castañeda. Iba pura gente rica, así bien, bien fifí, lo que ahora conocemos como mis reyes. Algo así. Sí, aristócratas de ese tiempo. Entonces, de este hospital trasladaron a 400 y pico mujeres. Una de ellas tenía más o menos entre 17 y 18 años cuando ingresó a La Canoa y 19 aproximadamente cuando ingresó a La Castañeda, cuando se hizo este cambio. Su foto, cuando investigó este señor Alberto Carvajal, habla de que encontró muchos retratos iba a decir de los internos, pero no sé si sea la palabra correcta, de En los teoría, pacientes. sí, porque era un hospital, bueno, pacientes internos, Ujú. Es que eso. según yo, internos es el término que se usa para los doctores, para como un pedo ahí jerárquico de los doctores, no sé, pero los pacientes. O sea, encontró muchas fotos de los pacientes que estaban recluidos ahí. Y les voy a leer lo que dijo. Decía que su foto asemejaba a una ninfa. No sé exactamente a qué se refiere, ¿ok? Voy a ser sincero, no sé exactamente a qué se refiere, pero así refiere él a esta mujer. De nombre creo que Consuelo Brum, no estoy muy seguro. El nombre tengo mis dudas, pero regresando al tema, él decía que su foto asemejaba a una ninfa y encontraba esta coincidencia de que justamente había recibido el diagnóstico de ninfomanía. Para los que no saben, la ninfomanía es un desorden sexual en el que una mujer se hace adicta a tener relaciones. Pregunta, ¿cuál sería el contrario de los patos? Satirismo. Ok. Se llama satirismo y estoy casi seguro de que es lo que tenía Sigmund Freud. Es como que señora, venga que le voy a quitar. Le voy a quitar lo loca a vergazos. ¿Y a qué tipo de vergazos? El vato, no sé, tenía pedos sexuales bien raros ese güey. ¿O en dónde? De hecho, creo que toda su análisis está basado en la sexualidad, ¿no? Sí, de hecho te hablan del desarrollo sexual desde la infancia, cosa Creo que que es toda su... Otra vez estoy teniendo problemas con mi internet, Sí, me perdón. di cuenta, no te preocupes. Pero sí, justamente Freud incluso habló del desarrollo sexual desde la infancia, cosa que se podrían imaginar escandalizó a un chingo de personas de su época. Pero Güey, ya encontré el folleto que te decía hace rato. Lo traía en la bolsa del pantalón. no mames, güey. ¿De qué era? Okay. Ahorita te decimos, güey. Fuera de cámaras te explicamos, güey. Entonces, regresando al tema, porque nos desviamos un poquito con Freud, el querido sátiro. Lo que les decía, esta chica fue diagnosticada con infomanía y fue recluida en la Castañeda. Entra en 1910 y en 1924, creo que, no recuerdo si sale del hospital o qué, pero empieza a hacer caricaturas, dibujos, ilustraciones, como le quieran decir, de algunos momentos, de ciertos momentos que ella vivió dentro de la Castañeda. En una de esas ilustraciones
Dice, todas las realidades que ve una loca furiosa del manicomio. Los baños de tormento llamados por Ibarrola, creo, no estoy muy seguro de ese nombre. Los baños de tormento llamados por Ibarrola de temperatura. Suena un poquito como que no le está pasando muy bien. Desde oír tormento. Yo les voy a ser sincero, yo no sé si sea real ese diagnóstico de ninfomanía. Lo que decíamos hace rato, si realmente la chica tenía un motivo para estar ahí recluida, o fue de los tantos que fue porque, mira, esta, no sé, quería coger con su marido y no era para fines reproductivos. Órale, a chingar a su madre a la Castañeda, güey. Ahora es que, ¿cómo tratas a un paciente o a una paciente con ninfomanía? No, ¿A vergazos? No, no es cierto. es que sí, no, o sea, suena enfermo y poco ético si lo piensas, pero en teoría sí es una manera de controlarlo. Yo no estoy seguro de que sea una terapia. No, mira, no me voy a meter en ese rollo. Es una terapia ocupacional. Para que tenga las manos ocupadas, ¿no? Y otras cosas. Es que debe haber algunos medicamentos que disminuyan el libido o algo así. Pues no se supone, digo, obviamente en esos tiempos no, ¿verdad? Pero no se supone que hoy en día incluso existe lo que es castración química. Bueno, que no sé si haya como que algo así para mujeres. Bueno, es que la castración química pues, es algo bastante más fuerte, pero creo que el término de castración química solo es para hombres porque prácticamente te deja de funcionar el asunto. O sea, es que es lo que, ajá, porque castración viene de que te corten pero es químicamente, entonces físicamente están ahí, pero biológicamente ya no te sirve más que pamear. Están de adorno. Ya no se levanta el asunto. Ándale. Entonces, bueno, pero no sé si hay algún análogo entonces para mujeres, algún procedimiento similar. Quiero pensar que sí, no sé. Tú, Aro, que más o menos le sabes ese pedo. No he oído algo así. Bueno, si ustedes saben, les agradeceremos que nos compartan la información que tengan. Pero bueno, regresando al tema, yo no sé realmente qué tan cierto haya sido ese diagnóstico de ninfomanía. Les decimos, o sea, estamos en una época en la que por ser prostituta te metían al manicomio, por ser gay, por ser alcohólico, por robar. Era un puto albergue. Bueno, es que robar sí hay un término que... Sí, pero es diferente robar a cleptomanía, güey. O sea, cleptomanía es una compulsión, justamente es ¿cómo se dice? Es compulsivo el robo. O sea, puedes tener todo lo que quieras, dinero y así robar. Uh-huh. Y hay gente pues que roba por necesidad. Uh-huh. Y también hay gente que roba por hijos de su puta madre, ¿verdad? Pinche Brian que anda escuchando el celular. No hay otro motivo. Bueno, ya. Por eso se los madran en las combis. Sí, justamente. Luego pegan carteles de que parece, yo qué sé, Gorotube o algo así. ¿De qué? Ok. No es algo que le importe a la audiencia, pero estoy odiando enormemente, estoy odiando de descomunal manera a mis vecinos. Ok. Tienen reggaetón en la zona común de la unidad y los estoy odiando mucho. Solo esperemos que tus vecinos no escuchen esto. Me vale madre. Bueno. Con una bocina y con, yo qué sé, el intro de Doraemon. ¿Qué pedo, güey? O mira, si lo que les gusta es la música que trate temas sexuales, ponles el cover de La Bichota en post-punk. Suena bastante mejor que la original. Tengo que escuchar eso. Suena muy chingón el cover, güey. O sea, fuera de la letra, a mí no me gusta la letra, pero el ritmo, güey, suena verguísimas. Neta, busca ese cover. Está muy chido. De la friolera. ¿Friolero? Algo así. Pero sí, está bien. Me acordé de Frijolero de Molotov, güey, pero ese es otro pedo. Entonces, regresando a la Castañeda. Algo que me llamó a mí mucho la atención fue justamente un artista, un pintor de nombre José... Ay, ¿cómo era? Creo que era José Cuevas. José Luis Cuevas, que habla de que él iba a la Castañeda
no como paciente. O sea, iba a pintar, él iba a dibujar, llegaba al hospital y él se quedaba pues a una distancia prudente, por ejemplo, de los que trataban con electrochoques o a las ninfómanas que estaban aisladas, y él dibujaba, porque decía que él quería retratar el sufrimiento humano a través de las patologías y de las enfermedades, ¿cómo decía? Del desquiciamiento. Quería retratar el sufrimiento humano a través del desquiciamiento y de las enfermedades. Entonces, dice también que era una cosa impresionante el ver a las ninfómanas gritando obscenidades. O sea, era impactante para él. La verdad es que yo soy muy ignorante, entonces yo no conozco su trabajo, pero a raíz de esto como que sí te mete por lo menos la espinita de ver qué es lo que hizo sobre la Castañeda, ¿no? O lo que hizo inspirándose en los pacientes de la Castañeda. Otro caso también de la Castañeda, de uno de los pacientes, fue Gabriel Herrera, también conocido como el Papa. No me pregunten por qué le dicen así, no tengo la menor idea. Que llegó a la Castañeda el 15 de marzo de 1950. Llegó por robo y alcoholismo, justamente. Y como lo dice él, o sea, prefirió el manicomio. Tras 5 meses de estancia, esto en realidad fue ya a finales de la historia de la Castañeda, fue trasladado a una granja experimental, a la granja experimental de San Pedro del Monte en León, Guanajuato, donde siguió residiendo no sé hasta cuándo. No sé si el señor siga vivo, no creo porque ya se veía muy grande en la entrevista, además de que estaba casi ciego y sordo, pero lo que siguió de su vida fue en esa granja experimental. Y justamente también hablan de que muchos de estos pacientes, cuando empieza el declive, bueno, declive en realidad fue desde el inicio, ¿no? Pero cuando empieza ya a soltar pacientes la Castañeda y a mandarlos a otros hospitales psiquiátricos que habían empezado a construirse, muchos de esos también terminaron en estas granjas y ahí siguieron su vida. Fue tal cual, una vida completamente en cautiverio, encerrados en manicomios, en estos lugares. O sea, es algo Pero muy fuerte. ¿Mm? granja experimental. ¿Qué pasó? Es una granja experimental. Regresamos de corte El comercial. inesperado. Pero no. Baruch nos hizo reír fuera de cámaras. No, me hicieron reír a mí y eso los hizo reír a ustedes. Chinga tu madre. Bueno, No es mi culpa que corras cosas por donde no debes. ah, Es que intenté evitarlo, pero no pude. vas a romper a Víctor, güey. Ok, eso también suena mal. ¿Estamos de acuerdo que en este podcast la inocencia esté en negativos? ¿Creías que había, güey? O sea, después del capítulo de ¿Parafilias? parafilias, no. Desde el capítulo. Yo fui desde el capítulo que entré. Vino a ser el degenere, güey. Y Ya sé ves, es que por tu no me culpa, gusta la güey. idea, pero me encanta la idea. Ok, eso sonó. Ok, sigamos. Les recuerdo que pueden mandar su currículum al Instagram de Baruch o lo pueden contactar por Reddit. Próximamente abrirá su OnlyFans. Efectivamente. Regresando a la Castañeda, Ahí yo la aviso. estaríamos recluidos si es que todavía existiera el episodio del hospital. Regresando a la Castañeda, les digo que muchos de estos fueron trasladados a granjas que por lo que tengo entendido son como un hospital, o bueno, como un espacio, es que no sé si decir hospital psiquiátrico, pero más bonito, como más verde y como una granjita como tal. Pero pues para albergar y tratar a estas personas con desórdenes mentales, ¿no? Era más dedicado a darles una terapia, ¿no? Creo. Algo vi por ahí de terapia ocupacional. Es más o menos lo que yo entendí. Si la ando cagando, por favor, corríjanos. Ya saben, se los agradecemos enormemente. Pero entonces, o sea, a lo que vamos es que al final de cuentas estuvieron toda su vida, muchos de estos pacientes, recluidos a lo mejor no en aislamiento como tal, pero sí recluidos en instituciones psiquiátricas.
retomando lo de que justamente la psiquiatría en México como que nació junto con el propio psiquiátrico, habla justamente, ¿cómo le decía? Jesús Malo, ¿no? Jesús Martínez Malo, habla de que la Castañeda fue como, ¿cómo se dice? Menciona a Philly Pinel, me parece que se llama, que fue el partero de la psiquiatría en Francia, en París. Algo así fue la Castañeda para la psiquiatría aquí. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Nuevamente esta cuestión de que los inicios de la psiquiatría como una disciplina, como una disciplina médica, vinieron con este hospital. Previo a que existieran los psiquiátricos, eran los filósofos, ¿no? Los que trataban a los locos porque era una enfermedad del alma, como dice este señor Jesús Malo. Entonces, posteriormente a este señor Pinel, se da como que esa unión entre médico y filósofo y ¡pum! Nace el psiquiatra. Así que el psiquiatra es como el bebé de Sócrates y Doctor House, no sé. Entonces, justamente Guillermo, se me va el apellido de este señor siempre, perdón, Calderón, Guillermo Calderón, tal cual lo dice, ahí me formé como psiquiatra. O sea, háganse una idea y les repito, hacemos también mucho énfasis en esto, eran los primeros pasos de esta disciplina médica en el país. Es en parte por esto que había esta cuestión de los tratos a lo mejor no tan humanitarios, por no decir de la chingada, aparte de las escaseces. Entonces, no los quiero defender, no los voy a defender, pero al final de cuentas retomo lo que decía en un inicio, es necesario el conocer estos acontecimientos, esta parte de nuestra historia. Uno, para no repetir los mismos errores, porque ya sabemos que existe algo llamado trato humanitario y derechos humanos y un pedo así. Y dos, porque al final de cuentas, todo eso en cierta forma ayudó a que se dieran cuenta de la importancia de las instituciones de esa naturaleza y a que se dieran cuenta también de que había que mejorar el tratamiento para los pacientes. No los ibas a estar electrocutando toda su vida o inyectándoles insulina, porque esa es otra. Y les voy a contar una anécdota bien culera que cuenta este señor Guillermo Calderón. Resulta que una de las, digamos, de las terapias que utilizaban en el hospital eran los electroshocks. Creo que les llamaban tratamientos de choque, no estoy muy seguro. Pero eran los electroshocks y un coma inducido por insulina. Eran comas que dejaban alrededor de 5 o 10 minutos y luego los sacaban del coma a los pacientes. ¿Qué pasa? Que reiterando la pobreza que estaba viviendo el hospital, llegaba el punto en el que el propio hospital, cuando internaban a alguien, pedía a los familiares de los pacientes azúcar para poder sacar del coma a los pacientes. No sé cómo sea ese procedimiento médico. Si alguien de la audiencia tiene una idea y me lo puede explicar, bueno, nos lo puede explicar, se lo agradeceré enormemente, pero así lo refiere este señor. Costalazos de azúcar. Pendejo. ¿Estás seguro que era azúcar y no otro tipo de sustancia en polvo? Aguanta, que a eso voy. Les pedían azúcar para sacarlos del coma por insulina. Pero resulta que un día una enfermera, pensemos que no fue intencional, que fue un accidente, que fue sin querer, en vez de usar azúcar para despertarlos del coma, ella agarró una bolsa de papel pensando que era el azúcar, pero lo que tenía esta bolsita era ácido oxálico para limpiar pisos. Bueno, yo me refería a la coca, ¡Hala! pero ok. El ácido oxálico o ácido etanodioico es un ácido dicarboxílico con 2 átomos de carbono. Su fórmula molecular es H2C2O4 y su fórmula desarrollada es HOOC-COOH. Su nombre deriva del género de plantas Oxalis por su presencia natural en ellas. Ya les mencioné la fórmula, la masa molar es de 90.03 gramos sobre mol, solubilidad en agua de 9.5 gramos sobre 100 mililitros a 15 grados Celsius, punto de ebullición a los 638,15 Kelvin o 365 grados Celsius, una acidez de 1.19 pK sub A, no sé qué unidades sea esas. Me acabas de regresar bien cabrón a primer año de prepa. Sí,
Y tiene una densidad de 1900 kilogramos sobre metro cúbico y 1,9 gramos sobre centímetro cúbico. Si hay algún químico o biólogo, gente que sepa de esto en la audiencia, ahí está la información. Nosotros que somos pendejos lo acabamos de leer de Google. ¿Tienes datos familiares de él? No sé, creo que es primo del ácido fórmico, güey. No, lo dice el chiste. No sé, iba a ser un chiste muy pendejo, güey, con otro ácido, pero no, ¿sabes qué? No, es muy pendejo. ¿Qué pasa? Que esta sustancia tiene la apariencia de cristales blancos. Así a primeras yo lo confundiría más con sal, a lo mejor que con azúcar, pero pues también son similares, no sé. Se la paso a la enfermera porque, bueno, sí, a lo mejor puede confundirse y estaba en una bolsa de papel, pero, cabrón, le inyectaron ácido oxálico para limpiar pisos en vez de azúcar. Quiero suponer que el paciente pues quedó tieso, ¿no? O los pacientes quedaron... fueron varios pacientes que se murieron porque les inyectaron un limpiamármol en vez de alimento de gusanos. Ok, eso... ¿Pena de muerte? No sé. No tengo idea, güey. Por eso te digo, o sea, pensemos que la enfermera no... Quiero pensar que no lo hizo adrede, porque si fue así, ella debería ser paciente, no enfermera. O sea, la enfermera lo confundió. No sé por qué tenían el ácido oxálico al lado del azúcar, güey. No sé por qué, chica. No me quiero imaginar qué le echó. De caricatura, ¿no? Vato, no me quiero imaginar. Imagínate, se prepararon un café en la mañana, güey, y se lo hizo la misma enfermera. Valió madres el personal. O si había algún cocainómano por ahí, güey, que le fuera dando el jalón. O alguien que fumara cristal, no sé. Ya sabes que actualmente se fuman todo. Hasta los focos. O alguien que simplemente quería una probadita de azúcar. Sí, algún vicioso por el azúcar, por lo dulce que fuera, voy a agarrar tantita azúcar y ahí quedó. O imagínate, güey, que hubiera algún vato con hipoglucemia, es como que rápido se le está bajando el azúcar, tráete la bolsa de papel, ahora le echan una cucharada y madres, lo matan, güey. Ay, maldita sea, güey. Pero eso sí, los pisos quedaron bien dulces. Quedaron bien pegajosos. Quedaron bien pegajosos, güey. Pinche caramelo ahí en todo el piso, güey. Pinches zapatos ahí pegostiosos, güey. Me da muchísimo asco pisar un suelo pegajoso. Sí. Caga, güey. Los pinches pacientes como nada más comían pan duro ahí lamiendo el piso. Embarrando su pan en el piso, güey. Chale, güey, qué triste. Como si fuera lechera. Ay. Bueno. ¿Estás bien, no. Víctor? No sé. No. Mentalmente no. Creo que ninguno. Soy una persona mentalmente inestable, déjame en paz. Es que, no sé, güey, neta, todavía tengo atravesado lo del café, güey. ¿Qué le habrán echado al café esa mañana? Qué suerte los que lo toman sin azúcar. Sí, yo nada más digo. Salió bien espumoso nada más, podemos decir. Mira, les dejó los intestinos relucientes, güey. Como cuando alguien se suicida tomando cloro. Por ejemplo, te quedan más blancos que la conciencia de la Virgen María. ¿Qué tan blanca estaba su conciencia? ¿Qué tan blanca estaba la paloma, güey? ¿Estaba más blanca que su conciencia o estaba más blanca la paloma? Estamos de acuerdo en que María se dejó preñar por una paloma. Eso es zoofilia, güey. Así lo cuenta la Biblia. Ya me imagino la escena. O el final, ahí María y la paloma fumando. Paloma con el cigarro, güey. María abrazando la paloma. Nos vamos a ir al infierno, güey. O sea, no me quejo, pero... ¿Tenías duda de eso? No realmente. Ay. Es que, güey, necesito ver un fanart de eso, güey. Debe existir. O sea, buscan la regla 34 y muy seguramente existe. No, güey, no, te vas a encontrar cosas peores buscando la regla 34. Si no, yo lo hago. Por si no saben lo que es la regla 34, no lo busquen, ¿ok? No lo busquen. En términos simples, dicta que todo lo que existe en Internet tiene una versión para adultos, sin excepciones. Básicamente, sí.
retomando el tema, antes de que esto se degenere todavía más de lo que ya lo hizo. ¿Quién sabe si se pueda? Sí se puede, sí, definitivamente se puede, pero no lo tomemos a reto. Por favor. Bueno, Rayos tal de vez sí. No, por favor, no. Entonces, lo que les comentaba hace rato también. Del azúcar que no era azúcar. Ándale, esa madre. Se nos acaba de reiniciar el compa. Sí. Les voy a compartir algo que comentó una paciente a su doctor. Bueno, dos, una queja y un comentario de dos pacientes, de dos mujeres recluidas ahí, que hicieron a los doctores. Una mujer le dijo a su doctor, creo que esto fue en 1910, el año de la inauguración: mientras fui el burro atado a la noria sacando agua para que otros bebieran, fui cuerda, pero en cuanto me rebelé, me volvieron loca. Háganse una idea de Me la imagino que hace implicación de esto. referencia que era una... Me imagino que era una mujer. Es lo que les dije, es una mujer. Sí, Son dos me mujeres. imagino que eran mujeres que no eran afines a lo que era el estereotipo femenino de ese entonces. Por lo tanto, estaban locas. Y al intentar, pues, liberarse de ese patriarcado, porque sí, en ese entonces sí era un patriarcado como tal, pues dijeron, estas están locas, váyanse para el manicomio. Exactamente. Es como lo que decíamos de la ninfomanía, ¿no? O sea, yo siento que sí estaban al nivel de que, esa mujer quiso tener sexo con su marido, pero no era para tener un hijo, órale, reclúyela, está loca, es adicta al sexo. Estamos hablando de una época en que en general el conocimiento respecto a padecimientos mentales y en cuanto a derechos humanos era muy precario, muy, muy precario. Y en otra ocasión, otra paciente le enseñó a su doctor una carta que le había escrito y que iba dirigida al general Díaz, don Porfirio, quejándose porque se sentía perseguida, le estaba pidiendo justicia, así lo refieren, como que se sentía perseguida, y que cuando pedía caldo le daban orina. Ay, güey. Y de ella consta en el expediente que en 1910 sufría de un delirio deliraba. Finalmente fue dada de alta como sana y arrepentida. De que sepa la chingada. Pero así lo refieren. Wow. Entonces, nuevamente, genuinamente tengo la duda de si realmente esta mujer tenía algún problema mental, padecía sus facultades mentales, o era un caso nuevamente de una mujer que rompía de alguna manera el estereotipo de la mujer de ese tiempo y por lo tanto la recluían, no sé. Porque, por ejemplo, esto de que se siente perseguida, sí podría sonar a lo mejor algún delirio de persecución. Ahora, también podemos suponer que muchas de las personas que entraron empezaron a padecer las enfermedades hasta estar dentro, no al ingresar. ¿Quién sabe? Yo tengo esa duda. No creo que una persona cuerda rodeada de locos, pues de alguna u otra forma va a terminar igual, ¿no? Pero quién sabe, Puede a lo ser. mejor había más cuerdos que locos. Es que es también la cuestión, o sea, metían a gente por cualquier motivo. Es lo que decíamos hace rato. Metían prostitutas, metían epilépticos, metían lo que hoy en día conocemos como de inadaptados, gente, o sea, Simplemente por eso mismo, por ser inadaptados según ellos. entonces te pueden meter por cualquier motivo. Nada menos, les digo, o sea, la epilepsia era considerada un trastorno mental. La homosexualidad, que hoy en día se ve relativamente normal, tampoco es tan normal, era considerada una enfermedad, un ¿Por qué no es normal, trastorno. güey? ¿Eh? ¿Por qué no es normal? Digamos que estamos todavía en una época en donde no toda la gente lo ve así, por eso lo digo de esa forma. No, es que esa es la cosa. O sea, una cosa es que sea o no sea normal y otra cosa es cómo lo ve la gente. O sea, es normal, hasta en animales se da. Ajá. Y se dan. No lo... Ok. De hecho, las jirafas, después de pelearse entre ellas, se cogen. Es como sexo de reconciliación, güey. Ajá. No, es para marcar el dominio sobre el otro, aunque sean dos vatos. Bueno, tiene varias funciones. Ese pedo sería bien raro en humanos, güey. Solo piénsalo en una oficina de un jefe a un empleado. No mames, güey. Entra la secretaria, ay, disculpe,
Y ya, no te preocupes, es que acabamos de pelear, pero ya nos reconciliamos. Toda la oficina blanca. ¡Ay, güey! No mames. Y me lo tomé a reto. Sí, no mames. Y luego yo, imagínate, no, lo que tengo en mente no lo quiero decir. No mames, güey. Ya dilo, ¿qué tan malo puede ser? Imagínate a todas las ninfómanas que las metan adentro. Están de orgías ahí. Mames, güey. Ok, Ay, santo niño de Atocha. podemos llegar a la conclusión de que los tres estaríamos ahí metidos. En la Castañeda. Ok. Por X o Y razón estaríamos internados en la Castañeda sí o sí. No voy a debatir la idea. No, ni yo. O sea, estamos aquí hablando tres personas mentalmente inestables. ¡Ey! Tal vez. Tal vez. Ok. No, estamos hablando 4. Cuatro, Bueno, güey, si somos esas- como 7. Si esas vamos, somos como 10. Me recordaba a Sirenoman, güey, y conmigo somos 10. A lo mejor Sirenoman padecía esquizofrenia. Puede ser. Eran las otras voces en su cabeza, güey. Tratando de regresar al tema sin degenerar más el programa. Por favor, Víctor, otra vez no lo tomes a reto, güey. No. No prometo nada. O sea, Ok. tú solo continúa. Trataré. O sea, llegamos a esto porque justamente te podían meter al manicomio por cualquier motivo, desde ser homosexual, desde ser prostituta, desde ser epiléptico, hasta genuinamente tener algún trastorno, o padecer de tus facultades mentales. O sea, sí, padecer tus facultades mentales no era el único motivo porque terminados en el psiquiátrico, era uno de los posibles motivos. ¿Ok? Pero en ese momento la gente creía que ser prostituta, por ejemplo, o que tener epilepsia era padecer de sus facultades mentales. Ay, mi México mágico, mi México de oro. Reiteramos, podemos resumir todos los problemas que estaba viviendo el hospital en escasez, cambios, reducción, revolución y sobrepoblación. Esto llevó a un trato incluso deshumanizado, ¿saben? O sea, para los doctores, enfermeras, llegaba a ser como no estar tratando a un humano, a una persona, a un ser sentiente, sino que era como algo raro, extraño. Lo veían más, llegaba al punto de verlo más como eso, como un algo que como un alguien. Así de ojete estaba. Bueno, lo has repetido todo el programa, pero pues estábamos en los inicios de lo que era la psiquiatría. En sí los pacientes eran un objeto de estudio. Pero es que aparte de eso, güey, o sea, toma en cuenta que tú como doctor, al menos tienes que brindarle un trato mínimamente humanitario a tu paciente, güey. No sé, por ejemplo, Actualmente no hay veces picarle el que no puto se da. cerebro con un picahielos. Eso creo que nunca se llegó a practicar aquí en México. ¿Qué, la lobotomía? Mayormente en Estados Unidos, ajá. Ah, sí. Teníamos suficiente tecnología para hacerlo. No, es que ni siquiera requerías de un quirófano. Por lo que llegué a investigar cuando descubrí esa wea, iban en una camionetita así como de robachicos, ofreciendo lobotomías a la gente que creían loca. Agarraban un Güey, picayelo. me suena muy como que, muy buenas tardes, señor. Venimos a ofrecerle una lobotomía. Mira, es una experiencia súper padre. Es que nada era más- así. No En mames. Estados Unidos así lo manejaron. Señor, ¿no quiere que le piquemos el cerebro con un picayelos? Cuando había una persona mentalmente inestable o a lo mejor con un trastorno como la esquizofrenia, agarraban un picayelo o algo parecido, lo metían por la nariz hasta tocar el hueso del cráneo y pegaban para matar partes del cerebro y dejarlos en un modo zombie. ¿Matar partes del cerebro o al vato, güey? No, de No, hecho, o sea, ya sé, sí, es un procedimiento que no buscaban pegar en lugares no tan letales para solo dejarlos como zombies. No tan. Sí. Al final era destruir partes del cerebro. Sí, justamente. O sea, Y eso lo capaz descubrí por un cómic de Volver al Futuro. Ay, qué bonito. Al Dr. Brown en una realidad alterna le hacen una lobotomía. De hecho, en la Uy. realidad de Biff Tannen. Ay, Ay, ok. No, Es que
Es una... Back to the Future 2, parte 2. Es que llegan a la realidad donde Biff Tannen es máximo gobernante y soberano de algo. Del gabacho y de los juegos de azar y mujerzuelas. El Doc Brown le muestra un periódico a Marty de que a él lo habían internado en un psiquiátrico, pero en el cómic te muestran que el Doc Brown se va a ver a él mismo y cuando lo voltea en la viñeta se ve al Doc Brown lobotomizado, con la herida toda mal cicatrizada en la frente y en modo zombie. Uy. Está muy traumático, la verdad. No voy a volver a ver Volver al Futuro 2 de la misma manera, güey. Es más, les voy a mandar foto del Doc Brown. Por favor. Sí, ya lo iba a buscar. Entonces, con eso se pueden dar una idea de la clase de procedimientos que se llevaban a cabo en esa época. Por ejemplo, el artista que les había comentado hace rato, José Luis Cuevas, también habla de cómo a los enfermos los calmaban, entre comillas, los aplacaban a manguerazos, güey. O sea, no que se los agarran a chingazos con una manguera, o sea. Que también podía ser, o sea, no lo dudo. Bueno, pero o sea, lo que hacían era con agua fría, ahora la chingar a su madre, como gato con atomizador. Se acababa el agua y les empezaba ¡tas! Como látigo. No voy a decir que no. No estoy seguro, pero no voy a decir que no. También un ejemplo de qué tan mal estaban las instalaciones es que en sus inicios tenía un suelo de duela de madera bien bonito, así precioso, que con el tiempo se fue levantando, se hizo mierda y se anidaron ratas en esa madre. Ya los enfermos platicaban con las ratas y toda la onda. Es posible. O sea, tenían chefcitos. Pudieron haber cocinado. O ponerlos a cocinar, güey. O cocinarlas a ellas. O cocinar a los pacientes. Capaz. Las ratas se ponían a hacer pozole de epiléptico, güey. Haciendo un caldito de ninfómana, güey, para la libido. Se metieran las ratas. No mames. Es que no digas, no lo tomes como a reto, porque lo tomo como a reto. Ok. Ya me di cuenta. Maldita sea. Pues tampoco está tan loco, pues la historia del... con la rata y Tiner. Nunca he visto esa historia, güey. Qué mal recuerdo me trajiste a la cabeza. Está más horrible de lo que yo pensaba. Sí, es algo bastante asqueroso de leer. Nunca he leído esa historia, güey. ¿La leemos aquí? No. Nos tiran el video. No, güey. Compártemela ya después de fuera de cámaras. Entonces, otras dos carencias muy importantes que había en el psiquiátrico, digamos, muy destacables, eran de medicamentos básicos. O sea, no había paracetamol, güey. ¿Cómo chingados se aliviaban los dolores de cabeza y de muelas? No sé, pero no había paracetamol. ¿Cómo se aliviaban después de los toques? No sé, güey. Con más toques. Como la cruda, güey. ¿Cómo te alivias la cruda? ¿Toma más? Entonces... Les hacían su lobotomía y les daban un paracetamol. Órale. Ándale, para que no se queje. Y también careciendo una vigilancia profesional en forma, ¿no? Entonces, algo que me parece digno de comentar es una frase que comparte, iba a decir Carmen, güey, Cristina Rivera, una de las historiadoras que hemos estado mencionando en el episodio. Dice: yo creo que la Castañeda se ganó por derecho propio una fama negrísima, pero también a veces me parece que nada más confiar en la leyenda negra no nos deja ver la complejidad del lugar. Entonces, a eso se refiere ella. Habla a esta idea de cárcel se le da un matiz completamente distinto. Por todo lo que estuvimos mencionando. O sea, si nos hubiéramos quedado nada más con la leyenda del Palacio de la Locura, de las puertas del infierno, en donde
los doctores atormentaban, abusaban y maltrataban a sus pacientes y los torturaban, no conoceríamos, pues, todo el contexto de la historia. No podríamos entender en sí todo lo que pasó ahí. Como les dijimos ya en muchas ocasiones y lo reiteramos, había una escasez importante de recursos, las condiciones eran deplorables, la disciplina médica estaba en sus inicios, inició con el propio hospital, de por sí también, o sea, sí, no vamos a negar que los tratos no eran los mejores, pero por todos los motivos que ya les explicamos, que reitero, no los estoy defendiendo, pero nos permite entender un poco mejor todo el contexto alrededor de esta historia. Entonces, me parece algo importante de mencionar y de destacar lo que dice Cristina Rivera. Todo esto... Al final hay que conocer las dos caras de la moneda para conocer una historia en su totalidad. No podemos quedarnos solo con la oscuridad de una versión o con lo puro que pudo llegar a ser el proyecto de la Castañeda. Exactamente. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Entonces, ya volvimos de este pequeño corte comercial. Bueno, de este pequeño corte no comercial. ¿Alguien quiere patrocinarnos, por favor? Se agradecería. Me estoy quedando sin dinero. ¿Para qué te compras tantos Funkos, güey? No he comprado ninguno desde el Tupac de Morgan y Tony, güey. Dijiste el Tupac, güey. De repente pensé que te habías comprado el Funko de Tupac Shakur. No, ni lo conozco. Chale. Fue un rapero muy... Bueno, es un rapero muy famoso que... Más bien, fue un rapero que es... Y fue muy famoso. Y lo mataron. En fin, esa es harina de otra cosa. ¿Por qué la mayoría de los raperos estadounidenses los matan? No sé y no me quiero meter en ese rollo. Es tradición. No mames, güey. Es parte del trabajo, güey. Como el monaguillo. Si no te balacearon, no fuiste buen rapero. Y en el caso del monaguillo, ¿cómo sería, güey? No lo voy a decir Igual, pero textualmente. con otro tipo de cosa. Le metieron el Espíritu Santo. No fue la bala, fue la pistola. Por el hoyo de bala. Bueno, entonces, tengo aquí una pequeña tablita de una clasificación de los diagnósticos de los pacientes de la Castañeda. Esta tablita viene en un documento, un PDF, que les voy a dejar en la descripción por si quieren leerlo y estudiar o conocer un poquito más de este caso. El documento se llama Los pacientes del manicomio y la Castañeda y sus diagnósticos, una propuesta desde la historia cuantitativa. Entonces, la primera fila dice alteraciones mentales en los traumatismos cerebrales. El diagnóstico es lesiones y fueron 7 casos, lo que representó un 1% de los casos, de los pacientes. La segunda fila dice alteraciones mentales en otros procesos orgánicos cerebrales y los diagnósticos fueron encefalitis, Parkinson, Corea, la enfermedad, no el país, bradiquinesia, no tengo idea que sea, entre otros. ¿Ok? Y fueron un total de 225 casos, que fue un 2.1% de los mismos. ¿Ok? Luego viene alteraciones mentales en intoxicaciones. Y esa se divide en 2 diagnósticos, que fueron alcoholismo y toxicomanía. Y de esas 2, cada una se divide. Vamos a empezar con alcoholismo. Alcoholismo es alcoholismo agudo, alcoholismo cerebral, crónico, alucinosis alcohólica, confusión mental alcohólica, delirium tremens, dipsomanía, Korsakoff, psicosis alcohólica y no especificado. Fueron un total de 2.055 casos, representando un 19%. Si quieren ya lo reduzco más y ya si quieren ver más a detalle estos diagnósticos, pues los pueden ver en el PDF. En toxicomanía fueron 414 casos con 3.9%. Luego son alteraciones mentales en las enfermedades infecciosas. ¿Se acuerdan que hablábamos del pabellón de los, ¿cómo decía? De los infecciosos, ¿no? Algo así decía, pero bueno. Con diagnósticos de meningitis, un total de 18 pacientes, que fue un 0.2%. Luego tenemos sífilis, un total de 998 pacientes con un 9.4%. O sea, era un 9.4%. Senilidad, estaba
arterioesclerosis con 4 casos y senilidad y presenilidad con 384 casos, siendo un 3.6%. Estaba la epilepsia con 1.369 casos, un 12.9%. La esquizofrenia con 2.120 casos, un 19%, 19.9%. Hay un diagnóstico de psicosis no definidas con 268 pacientes, un 2.5% de los casos. Otras psicosis endógenas, 127. Entonces, si quieren ver un poquito más como que esos diagnósticos, les digo, les podemos dejar el PDF en la descripción y pueden consultarlo. La verdad es que viene muy completo, viene bastante información, son 19 páginas, no es mucho. Vienen incluso estadísticas de ingresos y salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Viene muy completo, entonces vale la pena que le den una leída. Finalmente, tras 58 años, casi 6 décadas, sí, 58 años de servicio, de funcionamiento, podemos decir, el doctor Moreno Valle, aquí tengo la duda si se refieren al doctor Rafael Moreno Valle, pero así lo refiere Guillermo Calderón, como el doctor Moreno Valle lo llamó y le dijo que el señor presidente quiere ver si se puede modificar un poco esa sombra negra de la Castañeda y quiere hacer nuevos hospitales psiquiátricos. ¿Qué fue lo que pasó? El hospital de la Castañeda fue completamente demolido, destruido hasta sus cimientos, y en su lugar se levantaron estos nuevos hospitales psiquiátricos, digamos, mejorados, recargados, y ya con una maldita noción de lo que son los putos derechos humanos. Eso también es un poquito cuestionable. Bueno, en teoría, en la teoría. Y lo único que se conservó en realidad del hospital original fue la fachada. Todo lo demás lo Sí. Valió madres. Y de hecho, justo creo que es, no me acuerdo si es Cristina Sacristán o si es Cristina Rivera, una de ellas dos creo es, espero no andarla cagando. Alguna de ellas refiere, creo que fue Sacristán, que dice, y cito, es como un mal sueño en la historia de la psiquiatría en México. No hay una placa que diga, aquí estuvo el manicomio de la Castañeda. O sea, Y es que creo que la fachada también la movieron a otro lado, ¿no? Al Estado de México. eso sí, no estoy seguro. Ahí sí no te vengo manejando el dato. Pero sí, en general, eh, quisieron eliminar todo lo que pudieron del hospital. Porque pues, fue una vergüenza, güey. Los pacientes la pasaban horrible ahí adentro. Fue la fachada, bueno, sí, la fachada del edificio principal, por así decirlo, fue trasladada piedra por piedra a Amecameca, en el Estado de México. Ándale. Lo Pues eso demás, creo que es. lo demás, pues fue derrumbado y se construyeron 2 multifamiliares o 2 torres de viviendas que pues actualmente es una leyenda urbana que todavía se escucha pues, gritos y hay remanentes del sufrimiento, por así decirlo. Que es lo típico, ¿no? Se escucha en la noche. El ¿Qué fantasma. chingados le pusieron al café? Esto no es azúcar. Podría ser, podría ser. Sí, y sí, de hecho, sí, me confundí con el dato que les había dado creo que era Arturo Quintana, sí, Arturo Quintana, no, o sea, lo que él llevó piedra por piedra a la fachada fue lo que dijiste tú, Víctor, no fue de que lo llevara a Mixcoac, o sea, fue a Meca Meca, güey. Me confundí el dato bien cabrón, pero qué bueno que hiciste la aclaración, gracias. Pero sí, lo llevaron a Meca Meca a la fachada, todo lo demás fue destruido, derrumbado, destrozado, aniquilado, y todo lo que termine en ado, Meado. posiblemente por algunos perros y borrachos, Y pacientes mismos. también es posible. Y las ratas, claro que sí, los chefcitos que habitaban ahí con ellos. Entonces, no sé si ustedes tengan algo más que agregar, quieran, pues sí, añadir algo. Nada más pues esa leyenda urbana, esa leyenda paranormal, de que según actualmente se escucha todavía gritos y remanentes espirituales del
lo que era el hospital o el manicomio de la Castañeda, en esas dos torres, en esos dos edificios donde ahora viven personas, viven familias. Que algo Normal. similar se dice del ¿Lecumbari? Tlatelolco, También. que pues estamos cerca de esas fechas también, Sí. tanto en el momento en el que estamos grabando como en ese entonces. Bueno, chiste es que tanto en ese entonces que el traslado y el abandono prácticamente del hospital sucedió en junio. Lo de los estudiantes en Tlatelolco sucede en octubre del mismo año. Sí, cierto, porque lo demolieron justo unos días antes de que se inauguraron los Juegos Olímpicos. Exacto. Ujú, ujú. Sí, cierto, en el 68. Sí, cierto. Entonces, me gustaría despedirme con un par de citas de Marta Lilia Mancilla, otra psicoanalista e investigadora, y de Cristina Rivera Garza. La primera es de Marta Lilia, que dice: cuando hablo de la locura, yo estoy hablando de un problema social, histórico y cultural que no puede entenderse más que a través de distintas perspectivas, de distintas miradas. En la medida en que más ocultamos a los locos, menos sabemos de nosotros mismos. Y la de Cristina Rivera dice: lugares como la Castañeda no son obstáculos de la modernidad, son encarnaciones de esa modernidad, de lo problemático, de lo inacabado, de lo ineficaz que es la modernidad también. Y con eso podemos terminar el día de hoy, nos podemos despedir y les recordamos, como siempre, que si tienen alguna idea, algún tema que quieran que se trate, del que quieran que podamos hablar, también si tienen sugerencias, comentarios, cualquier cosa, nos los pueden compartir y estaremos encantados de leerlos. Si quieren patrocinarnos también, También no nos vamos a vendemos quejar. nuestras almas a cambio de un poco de dinero. No, tampoco, güey. No creo que nos acepten mercancía tan dañada. Bueno, ustedes que sí tienen. Este güey ya la vendió. Quiero suponer que mi mente está dañada, pero mi alma no creo que esté tan dañada. Buen punto. Entonces, ya saben, nos pueden encontrar en todos lados como de Ignorancia y Otros Males, en Facebook e Instagram como @podcast. También nos pueden encontrar, ya saben, Señales de Humo, Paloma Mensajera y La Ouija próximamente. Y Muy próximamente, seguramente en un manicomio. quizás Vamos a grabar desde desde los vestigios de la Castañeda, güey. Sería interesante. Vato, me imagino qué clase de fenómenos paranormales se darán en donde fue la Castañeda, güey. El piso se llenará de caramelo, güey. Orgías fantasmales. Yo me imagino a los vatos que vivan ahí, güey, como que qué puto miedo, pero yo quiero, güey. Yo quiero A lo entrar. mejor esos son los gritos que oyen. Y la gente viene espantada. O No, habemos mames. fantasmas se me fue la palabra, de las ninfómanas y pues se meten en los cuerpos de los que habitan esos edificios. No sé. Pensé que los fantasmas de los chefcitos, güey. No, de las ninfómanas. Cocinándoles un pozole en la madrugada, güey. Poseen a las mujeres que habitan esos departamentos. Qué Sería algo cabrón, muy güey. raro de Un un fenómeno exorcismo paranormal de ese estilo, ¿cómo sería? muy curioso. No sé, güey. Me imagino que como las terapias de Freud, güey, a punta de vergazos, yo qué sé. Podría ser. Con agua bendita, no sé, güey, no sé. Ya mejor vámonos antes de seguir diciendo tonterías. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, pues ya saben, muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos si se quedaron hasta aquí, si no también, igual les agradecemos. Les reitero, les dejamos todas las plataformas, a las que nos pueden escuchar en la descripción. Igual sus redes sociales, Víctor, Baruch. Si quieren tener una agradable plática por Instagram, @rugomi_hm. Crybaby también, me cambié el nombre hace poco. Baruch. Pues igual mi Instagram, @ElisiusCamp. También me cambié el nombre y está bien chido. ¿No lo han visto? Tú te Bueno, cambias tú, el... Abner. Creo que no. Tú te cambias el nombre tiro por viaje, güey. Sí. Y próximamente estaré abriendo un Twitter de mis dibujos. Mamalón. Entonces, Bueno, ya lo tengo, pero no tengo muchas cosas. no hay pedo. Entonces, ahí si quieres lo dejamos en la descripción. Entonces, ya saben, todas esas redes sociales,
los pueden encontrar en la descripción. Les agradecemos nuevamente, sí, otra vez, porque los queremos un chingo, entonces, gracias otra vez. Denos patrocinadores, por favor. Por favor. Y ya saben, todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Hasta la siguiente. Animatowners. ¿Qué pedo, güey? No, no es cierto. Este vato está enfermito, pobre vato. Entonces, ¿qué rollo, güey? ¿Nos echamos un Cosmobile o qué?